¿Qué onda, monógrafos? ¿Cómo están? Pues hoy toca hacerle la review al tanque felino de Super 7. Ya en el último directo hicimos el unboxing y pudieron ver las primeras video reacciones. No le fue muy bien, pero es que también pasa algo curioso con este tanque de que es tan grande y es un poco pesado. Es como, ¿cómo les explico? Como cuando ves un cuadro y estás muy cerca y ves solamente una parte y necesitas alejarte para poder ver y entender la totalidad de la obra. Pues es algo así, o sea, el tanque es muy grande, tampoco tiene tantas secciones para criticar, pero sí necesitas verlo a cierta distancia, a cierto ángulo, como para apreciarle todas las cosas, ¿no? Y ahí, justamente por el tamaño, de repente como que te concentras en una parte. A mí me pasaba con la parte de los ojos y se veía rara, entonces no me acababa de convencer. La parte de atrás, de donde van los Thundercats, me parece que está demasiado grande, pero ya revisándolo, porque también una cosa es lo que uno recuerda y otra cosa es lo que uno ya ve en la serie y dice, ah, no, pues sí se apegaron a la serie, ¿no? Entonces lo organicé o lo seccioné en tres áreas, hablo de lo bueno y lo malo de cada una y pues les dejo mis opiniones y espero que lo disfruten. Comparable solo con algunos productos como la van de Tortugas Ninja, la barcaza de Star Wars, la Baticueva, el Batplane o el Batimóvil de la extinta DC Direct, este vehículo de Thundercat se suma a esa lista de coleccionables que se vuelve por todos conocida, por algunos visto en alguna expo quizás, y por muy pocos que pueden tenerlo, tocarlo y manipularlo en persona. Tal vez en eso radica su encanto y su precio tan ridículo. Y es que todas las marcas de todos los rubros tienen en su catálogo una pieza que se vuelve icónica, ya sea por su complejidad o por su innovación en su gama. En esta lógica, Super 7 decidió entregarnos este tanque felino de escala descomunal y de un peso imponente. Hablemos del empaque. Entre espuma, cartón, unicel y plástico, Super 7 decidió proteger y entregarnos los 6 kilos 300 gramos que ostenta su nuevo vehículo para la línea Thundercats. En el tema de funcionalidad, Super 7 no reparó en gastos. Tengo que decir como diseñador que este empaque y embalaje del tanque felino, pues sí, es uno de los mejores y hasta un poquito exagerado que he visto, pero es mejor que sobre y no que falte, y nosotros como coleccionistas lo sabemos y lo valoramos. Porque hablando de la funcionalidad de las cosas, este empaque es de lo mejor, pues su función es transportar y proteger el contenido, y esta vez Super 7 se lo llevó al extremo. Así pues, monógrafos, que en este apartado del empaque es un 10 de 10 y no tengo queja alguna, porque sí me hace sentir el valor intrínseco de lo que pagué. Pero, ¿qué pasa con la gráfica de este empaque? Ahí es otra historia. La verdad es que yo encontré muy desmotivador este punto, porque desde que vi por primera vez la ilustración que querían usar, o bueno, que iban a usar para el empaque del tanque felino, me parece que no creo que sea algo que le sume al producto, al contrario, sí creo que le resta. Vamos, o sea, yo entiendo que quieren vender la idea de la nostalgia, pero en este caso sí era totalmente innecesario, pues con el costo y el tiraje de este tanque, que fue un poco más de 5,000 piezas para todo el mundo, ya sabíamos que era algo que los coleccionistas íbamos a buscar sí o sí. O sea, no le veo el caso de hacer una referencia a un arte de los 80s. Y al decir referencia, la verdad es que me quedé corto. O sea, si la referencia es usar pésimamente la perspectiva, los colores, los detalles de los personajes, pues sí, le hicieron una referencia digna, pero totalmente innecesaria, como les platico. Y es que en serio, monógrafos, a ver, para explicarme mejor, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuándo una referencia deja de serlo? Pues una referencia deja de ser referencia cuando se convierte en su opuesto, y el opuesto de la referencia, según el diccionario, es la independencia. Y es que esta necesidad de independizarse o alejarse de un empaque que ya nos habían presentado, el nuevo empaque de Super 7 que está increíble, o sea, esta necesidad de volver a lo retro, no entiendo cuál sea la razón. Entiendo la referencia a lo retro, pero lo que no entiendo es por qué, si ya lograste hacer un diseño tan bueno como el que usaste en tu línea de figuras, que dicho sea de paso es tan bueno que lo has reusado, Super 7, en todos tus demás productos. Y no solo lo has reusado porque baja los costos, lo has reusado porque vieron que gustó mucho. En mi opinión, creo que ese empaque gustó porque nos entregaron una imagen sobria y sofisticada, de pocos colores y cambio de texturas, que van mucho mejor con un coleccionista adulto, y donde se nos había demostrado que se puede diseñar un empaque con elementos maduros y que grita retro por todas partes de una manera fina.
Me hubiera encantado que Super 7 respetara su propia propuesta inicial y nos entregara una caja enorme negra con una cenefa roja en la parte inferior que dijera tanque felino y el logo metalizado al centro que me diera esa sensación de estar adquiriendo un producto premium. Pero bueno, como dicen los norteamericanos, si no está roto, pues no lo arregles. Vamos pues a empezar a analizar el vehículo, primero por la parte frontal, que son las garras, las mandíbulas y la parte de los ojos. En esta parte la verdad es que es donde más conflicto tuve con el tanque cuando lo vi por primera vez, y ahorita les explico por qué. También es la parte del vehículo donde más tienes para interactuar con él, no solamente por los cañones frontales, sino por los detalles, y es lo que le da pues toda la personalidad a este vehículo. Pero mi problema real con la parte frontal es esas dos cosas grises que le han puesto en la parte de arriba, la verdad es que no puedo evitar, no sé si se dice cosificar, pero híjole, de ser una imagen agresiva la que presenta el tanque, le pusieron esas cosas que además ni siquiera salen en la serie, porque me metí a revisar y esos detalles de pintura no los tiene, y no puedo evitar de pasar de ver una imagen agresiva, imponente, a se me figuran unos ojos y me hace ver así como un gatito de estos de la buena suerte que están moviendo la manita, ya saben de cuáles. Entonces no puedo, y por más que lo veo yo de diferentes ángulos, por ejemplo aquí en la parte frontal, yo sigo viendo esa cara como de un gatito y me saca totalmente de onda. Entonces la verdad es que esa parte sí me desilusionó. Pero bueno, empezando con la parte de los ojos que brillan en la oscuridad, aquí les dejo una muestra con una luz negra de cómo se ve. Y bueno, entender mucho mejor mi punto es que vean el tipo de personalidad, pues sí, el tipo de personalidad que toma el tanque ya con estos ojos mucho más agresivos, mucho más, incluso podríamos decir hasta aerodinámicos. El material funciona bastante bien. Obviamente aquí se ve así por la luz negra, pero créanme que teniéndolo con la luz del día o la luz de una habitación, quedan bastante, quedan muy bien cargados. Entonces cuando apagas la luz se ve suficientemente bien. Pero bueno, sí, ese fue mi problema, y es que vean, o sea, que va de esto a la otra cara. No sé si a ustedes les pase lo mismo, déjenmelo en los comentarios, pero yo sí no puedo dejar de ver la cara del gatito de la buena suerte. Ahora en la mandíbula lo que tenemos es una articulación firme pero suave. La verdad es que no está así tan dura que parezca que se va a romper, está bastante fácil de abrir, tiene un par de niveles en los cuales lo puedes dejar abierto de manera intermedia. La parte del módulo que se repite negro en la parte de adentro de la boca me parece que estuvo muy bien, o sea, lo resolvieron bastante bien, a mí no se me hubiera ocurrido algo mejor. Y cuando cierras la mandíbula se crea este espacio negro que se ve bastante atractivo y le da esa personalidad que debe de tener el tanque. Déjenme decirles que esta es la parte que más odio y amo del tanque. La parte de las garras, bueno, como pueden ver, igual que la mandíbula, sube muy bien con una articulación firme pero suave. Obviamente aquí el material es mucho más delgado. Pero ¿por qué tengo un problema con esto? Pero esto ya es cosa mía. Y bueno, todo lo que les estoy diciendo es mi opinión personal. Pero en lo particular, este tipo de cañones que le han puesto aquí, cuando lo levantas, pues se me imagina como cuando a un perro muy peludo lo mojas y se ve así todo flaco, ¿no? Entonces, estos cañones jamás me agradaron cómo iban ahí. Aquí, pues los llevan como están hechos en la serie. Aquí sí fue una cuestión fiel. Ahora, esta parte de aquí, siempre que subes la garra, tiende a irse para arriba, así que sí hay que sostenerla y luego levantar la garra. Pero les digo que es la parte que más amo y que más odio del tanque felino, y eso ha sido siempre porque visualmente es una de las cosas que me engancharon. O sea, la estética de que tenga esta línea roja en la parte de abajo, a mí siempre me pareció desde niño que esto se veía como súper deportivo, que era un buen detalle, que contrastaba el color de una manera así magistral. Así que en esta parte 10 de 10. Un accesorio que era totalmente irrelevante para mí, como es este cañón que sale de la parte de la cabeza. Incluso en el unboxing alguien me tuvo que decir que de ahí salía un cañón, porque la verdad es que yo lo tengo tan fuera del radar que ni lo vi. Sí me saca de onda que en la ilustración lo ponen como disparando, y en realidad hasta donde yo recuerdo en la serie esto lanzaba agua, lo usaban más como un extintor. Pero bueno,
Se apegaron al diseño original y nuevamente 10 de 10, la articulación bien, cierra perfecto, así que igual en este rubro, bien. Hablando de esos detalles, aquí es donde realmente tengo un problema. Como les comenté en el capítulo 3, cuando se presenta el tanque, parece más un auto, o sea, el tamaño que tiene es más como de un deportivo. Y las proporciones las fueron cambiando poco a poco hasta que fue este monstruazo. O sea, de hacerlo pequeño como un auto lo fueron haciendo un poquito más grande. Hasta que finalmente de una toma a otra nos dijeron no, el tanque es gigante y Pantro ya no puede entrar brincando porque ahora es una cosa así, como lo están viendo, ¿no? Bueno, no podemos o no puedo tratar de aplicar la lógica de las proporciones a las caricaturas de los 80s porque ya sabemos lo que hacen con eso. Y con esto no quiero decir que no me gustó este tanque que salió en su momento. O sea, es un tanque que me gusta mucho, el emblema, el asiento, todo, pero me parece más como un módulo que se podía integrar al tanque como lo pusieron en la serie de los 2000 de Thundercats, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de la cabina. Pues bien, esta cabina de los pilotos también es otra de las cosas en este tanque que cuando ya lo tuve en mano me sacó así demasiado de onda. Yo no sabía, obviamente ustedes vieron mi reacción en el directo cuando lo abro y la verdad es que no me gustó para nada. Pero también es algo que, créanme, ya con otros ojos y ya más tranquilo, ya lo pude apreciar de una manera diferente. Porque al estar haciendo esta investigación que les decía de las proporciones del tanque, pues lo que me doy cuenta es que aquí la gente de Super 7 se dio a la chamba de reproducirla como es, pero además pues alguien se tuvo que tomar la molestia, y lo hicieron muy bien, de darle las proporciones exactas al tanque. Es decir, si un personaje mide tan por cual, pues tiene que entrar en una cabina de tal por cual tamaño, ¿no? Los detalles se respetaron al máximo. La verdad es que lo único que subieron fue incrementar las alturas o disminuirlas, pero todo fue en pos de que al final el trabajo quedara bien y se pudiera presentar un tanque decente. La parte de los pilotos trae esta cubierta que es cuando se vuelve un acorazado, que finalmente se acabó convirtiendo en mi accesorio favorito porque gracias a esta tapa ya no veo los ojos de gatito que les comenté en un comienzo. Y también trae una cubierta de acrílico, que es esta cubierta que baja cuando el tanque entra al agua, se vuelve submarino, y esto es lo que cubre a los pilotos, ¿no? A lo mejor yo he escuchado gente que dice que es un accesorio totalmente innecesario, pero la verdad es que se agradece. Cualquiera de los dos están súper bien hechos, embonan perfectamente bien y lucen bastante bien. Entonces le puedes dar 3 diferentes personalidades a tu tanque, por lo menos nada más hablando en esta parte de la cabina de los pilotos. Así que en esto, bien por ajustar las dimensiones que en ocasiones están aplicadas magistralmente y en otras muy mal. Por ejemplo, las figuras cuando las compré antes de siquiera que saliera el tanque. De hecho compro las figuras porque ya me entero que va a salir el tanque y pues decido comprar estos dos para tener a los pilotos y poderlos exhibir, ¿no? Las figuras no están mal, pero tienen este detalle de las piernas, que por ejemplo Pantro, que es el mejor de estos dos en cuanto a articulación de piernas, pues llega hasta ahí, o sea, realmente no llega a subir la pierna hasta arriba. Y si llega a esta parte que es como para arrullarlo, que no es sentado, es más como de canción de cuna, pues se puede acomodar de esta manera gracias a que tiene esta abertura en la parte de abajo y entonces puede subir la pierna un poco más. Entonces las figuras no se sientan porque no se sientan, me digan lo que me digan, más bien como que se deslizan con estilo. Ya una vez arriba del tanque, honestamente es que no se nota, se disimula bastante bien, pero sí era un temor que yo tenía cuando vi algunos reviews y vi que las figuras pues no se sentaban, ¿no? En el caso de Leono, híjole, aquí sí las proporciones se las pasaron por el arco del triunfo. Ya hablaremos luego de eso, pero me parece que Leono está un poco sambo. Las piernas suben hasta ahí, ya no dan más. Más allá de ser algo para arrullarlo, pues ya es un Leono para la hamaca, ¿no? Listo para la playa y con su bebida. ¿Qué les puedo decir? En esta parte igual se desliza con estilo, no se sienta, entonces se puede deslizar. Y era uno de mis temores, pero la verdad es que ya montados, pues ya cuando ves todo el set, luce bastante bien. El tanque sirve muy bien para fotografías. Aparentemente, lo que les decía, las proporciones de las alturas, por ejemplo, aquí pues no podrías poner cualquiera de las tapas que vienen arriba, pero es algo que se arregla muy sencillo. Simplemente le pegas los brazos al mono y ya puede entrar muy bien y te queda libre toda la parte de arriba para poder usar cualquiera de los dos accesorios que ya les mostré.
Y como pueden ver, pues se disimula muy bien que no se sientan y queda libre toda esta parte de acá. Así que en esa parte, pues bien aterrizado. Ya pasando el susto de que las figuras sí pueden entrar, justamente ver las figuras adentro me hizo apreciar que la cabina, en estas redimensiones que le tuvieron que dar Super 7 al tanque, como pueden ver, queda, pues no exactamente ergonómico, pero sí quedan las figuras, las manos a la distancia que están las palancas, todos los controles parecen estar a la mano. Y eso la verdad es que es algo que me sorprendió, no pensé que lo fueran a hacer de esta manera. En cuanto a los detalles de la cabina, de verdad el pintado, el modelado es perfecto, no hay una rebaba, no hay un color fuera de lugar. Los botones, en serio, espero que lo puedan apreciar aquí, pareciera que son independientes y que están incrustados ahí. El pintado es perfecto. En eso sí, la parte de las estampas, esta en específico se empezaba a despegar de un lado. Espero que con el tiempo no delata, pero bueno, es una estampa y no tiene mayor importancia, pero sí presioné un poco y ya se quedó en su lugar. Pero sí he de decir que así de nuevo de abierto esa estampa empezó a moverse. Pero vean, esto es lo que les digo, los botones parecen lunetas incrustados así clavados sobre el moldeado del tanque. La cabina es una de las cosas que más me gustaron y que me ayudaron a apreciar mucho más y entender que tuvieron que redimensionar esto que la gente de la serie nunca hizo para que aquí pudiera caber todo en este universo con estas figuras de esta proporción en este tanque. Vamos a la última parte del tanque y que es de las más interesantes. Es toda esta sección donde están las orugas y la torreta y bueno, el compartimento para los pasajeros. La verdad es que es algo de lo que yo no esperaba mucho, pero a partir de este punto y una vez que ya aprecié la cabina, entendí la parte de lo que hicieron de redimensionar el tanque y entonces ya lo pude ver con otros ojos. La verdad es que esto también lo pude apreciar y lo he gozado mucho más de lo que la primera vez que lo abrí, porque esta parte conserva todo ese detalle que incluso a veces ni siquiera se ve, pero que se lo pusieron ahí y que eso me habla de un cariño que le pusieron al producto y a atención al detalle de esas cosas mínimas que bien se las pudieron haber ahorrado, pero decidieron ponérselas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de esto de las orugas, en la parte interna, hay una parte que en serio casi no se ve, pero Super 7 decidió ponerle estos detalles que si bien tampoco son los grandes detalles ahí colocados, pues como les comento se lo pudieron haber ahorrado. Entonces le pusieron ahí una simulación de circuitos que se aprecia, bueno, se agradece. La verdad es que les quedaron bastante bien. Para mí fue una grata sorpresa encontrarme con esto a la hora de estar revisando. Las orugas son como deben ser, o sea, se apegaron al diseño original. Y la parte de la cabina, bueno, no de la cabina, donde van los pasajeros y donde está la torre, tiene este esculpido perfecto del logotipo. Ya saben, esto se abre a la mitad y la verdad es que las líneas que le habían dejado al costado, eso me sigue sin gustar, pero ese material permite que haga esto, que se quede a medio abrir o abrirlo totalmente. Entonces, sí, no me gusta ver el alambre ahí, la parte metálica, pero la verdad es que funciona bastante bien. La parte de la torreta, pues está así, es un diseño fiel a lo que vimos en la serie. Igual tiene muy buenos detalles, el pintado está increíble. Y la parte del cambio de plástico que a mucha gente no le gustó, a mí sí me gusta, o sea, me agrada que la parte de los cañones, me gusta la intensidad que tiene ese rojo, las manijas, se mueven para poderlas ajustar a la posición en la que quieras poner a cualquiera de los Thundercats y tiene esos pines en la parte de abajo pues para que no se caiga, ¿no? Esta parte no saben cómo luce, pero cañón en todo lo que son fotografías. Tiene esta misma atención del detalle que les hablé de la cabina de los pilotos, lo tiene aquí. Muchas cosas son pintadas, como pueden ver. Otras cosas sí son stickers, pero la mayoría está esculpido y de cabo a rabo. O sea, de comienzo a fin, de donde está la cabina hasta el fondo, únicamente la parte de hasta atrás no tiene ningún detalle. Nada más dejaron esos tornillos al descubierto. Pero los asientos, los controles independientes de cada asiento también están pintados muy bien. Y son unas cosas que de verdad, aquí porque usé un lente con el zoom, pero a simple vista no se notan. Y es algo que de verdad se agradece y les quedó súper bien.
Y esta parte sí quedó súper cutre, la verdad. Es que una pieza de más de 6 kilos, le pones esas llantitas y ese rodillo, y además las orugas son estéticas, o sea, sí giran, pero cuesta mucho trabajo y hay de ti donde las rompas. Entonces, pues no, aquí sí tache. Ya para terminar con el departamento de quejas, bueno, pues viene este otro accesorio que la verdad está de más. Este sí me parece que está de más, pero bueno, pues se agradece. Habrá quien lo pueda utilizar en algún diorama o en alguna parte que quiera recrear de lo de la serie. Pues bueno, sí está de más, está muy hueco, está plasticoso, pero se agradece. Yo coloqué un par de estas. Mi idea era mostrarles cómo se veía iluminada la parte de acá de el interior, la parte baja de los asientos. Pero no sirvieron para nada, me quedé con una caja de estas cosas que compré a lo güey. Y también intentaba yo ponerlo aquí en todo lo que es la periferia de la cabina para hacerles acá unas tomas perronas con la luz apagada. Pero no salió, no funcionó para nada. Bueno, ya para terminar viene con este accesorio que es de Pantro, que es la herramienta para pues reparar el tanque, es lo que usa en la caricatura, pero aquí está bien acabada, está bien esculpida, tiene buenos terminados de pintura. La verdad es que, como lo pueden ver aquí, el detalle está perfecto. Aquí la cuestión o el comentario sería que pues si tienes un tanque tan grande y le detallas esa parte interna de las orugas, pues a lo mejor te hubiera convenido echarle un poquito de ganas, y a lo mejor invéntanos que uno de estos módulos, cualquiera de estos dos, se abre y a lo mejor ahí tienes un circuito de algo, no sé. Ahí podrías darle un poco más de sentido, ¿no? El que tenga este accesorio o en esta parte de las garras. Pero en realidad lo único donde lo podrías llegar a ocupar es aquí. Entonces, como carro con el cofre abierto y poner a Pantro ahí haciendo alguna reparación. Fuera de eso, pues es un accesorio que igual está de más, pero se agradece. Y bueno, mi opinión final sobre el tanque felino de Super 7 es que sí lo disfruté mucho. Como les dije al comienzo, sí es una pieza que está tan grande y tan pesada para manipularla que es difícil apreciarla si tienes que tomar cierta distancia para ver esos ángulos y poderlo disfrutar. Una vez que ya entiendes todo el trabajo que tuvieron que hacer para redimensionar todo, y sobre todo cuando lo ves ya con las piezas de la misma línea, pues todo encaja perfecto, ya todo armoniza y se ve mucho mejor. Yo en este video intenté llevarlos así desde la parte general hasta lo particular, hacerles las tomas lo mejor que se pudieran para que apreciaran esos detalles, que sí o sí tienes que estar frente de él para poderlo disfrutar y entender. Entonces me gustó, me divertí mucho haciendo esto. Yo originalmente había dicho que no me lo iba a quedar, que lo iba a vender. La verdad es que ya una vez que lo comprendí, me gustó mucho, así que este tanque se queda en la colección y yo creo que voy a completar al crew original de Thundercats, a los primeros 5, sin el Snarf. Y pues nada, aquí les dejo este trabajo, espero que les gusten. Déjenme por favor sus comentarios. Bueno, pues yo ya hice mi chamba, monógrafos, ahora ustedes hagan la suya. Denle un buen like y compartan este video si les gustó. Esos malditos ojos de gato kawaii. Bueno, gracias, bye.